Bien, entonces nos encontramos en Costa Rica el día 8 de septiembre del año 2019. Vamos a estar compartiendo, Dios mediante, sobre la epístola a los Efesios. Queriendo decir que la epístola a los Efesios, en particular, tiene una gran revelación acerca de la iglesia, de cómo el Espíritu nos muestra la iglesia. Y ya que estamos en la iglesia, que fuimos introducidos como miembros del cuerpo de Cristo, es necesario que entendamos lo que es la iglesia. Porque la iglesia que nos enseñaron en la religión no es según el modelo bíblico. Es una iglesia donde está el Señor, sí, porque el Señor está en todo lugar donde se invoca su nombre. Y en la iglesia católica se invoca su nombre y allí está Él. Pero no está en la libertad que quisiera estar. A Él no se le entrega la iglesia, Él no es la cabeza es el hombre, o el papa, o el cura de turno, es el que se muestra como el Señor de la iglesia. Pero la iglesia bíblica, y digo bíblica, o la iglesia normal, porque hay una iglesia anormal, y la iglesia anormal es aquella que tiene que ser corregida, puesta en la norma, puesta en la ley de Dios. Para poder ver esa norma, entonces vamos a estar mirándola en esta carta a los Efesios, que esta carta comienza desde los lugares celestiales, allá, en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, cuando Dios concibe algo. Dios tiene en su corazón algo y se propone hacerlo. Tiene un plan, es el plan eterno de Dios. Y le decimos eterno porque está fuera de lo temporal. No lo concibió una vez creó las cosas, sino que lo concibió antes de crear lo que creó. Entonces la iglesia fue concebida antes de la fundación del mundo y fue concebida en Cristo. Fíjese que es diferente a concebir la iglesia en un hombre a concebirla en su Hijo, porque su Hijo es el que se va a encargar no solamente de llevar a plenitud este plan, este propósito, sino que va a ser la cabeza de la iglesia, va a ser el Señor de la iglesia, va a ser aquel que va a edificar la iglesia, porque Él es el único que conoce las dimensiones de la iglesia. Nosotros que somos arquitectos, Gustavo entiende lo que son los planos, lo que es un diseño. Un arquitecto diseña de acuerdo a una necesidad y a esa necesidad pues le da medidas tanto a lo largo como a lo ancho, como también profundidad y altura. 3 dimensiones maneja el diseñador. Entonces Dios diseñó la iglesia y solo su Hijo es el que conoce las dimensiones de la casa. O sea que si nosotros no le entregamos al Señor Jesucristo en fe, no le entregamos la obra, la cual hace por medio del Espíritu Santo, siendo nosotros colaboradores, esa obra no se va a poder realizar. Pero para poder entender las dimensiones de la casa, ¿cuál es el fundamento? Mi hermano Gustavo sabe que para comenzar una obra, primero hay que poner zapatas. Y hoy nos hablaba de una demolición que hizo, feliz estaba porque la hizo en un día y se iba pues a ganar una gran cantidad de dinero, pero cuando hizo la excavación y se dio cuenta de las zapatas, entonces ahí se le quedó todo, porque las zapatas eran gigantescas
habían sido concebidas para un gran edificio. Y lo que se veía era una casita de un piso, pero la fundación era para un edificio de varios pisos. Con esto lo que quiero decir es que el fundamento es muy importante en una obra. Y a esto le vamos a llamar la edificación de la casa de Dios, que es la iglesia. Entonces, para que nosotros, que ahora hacemos parte de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, y no porque nos bautizaron a la brava y nos injertaron sin siquiera preguntarnos si queríamos o no queríamos, que es lo que sucede en el catolicismo. No, así no son las cosas con el Señor. Con el Señor son diferentes, porque es por fe, no es por obras, no es porque yo me esfuerce, porque yo tenga mérito alguno, sino porque es por gracia. La Biblia nos enseña que la salvación no es por obras, sino que la gracia de Dios es la que nos la regala y la fe es la que nos permite recibirla. Cuando se nos presenta el Evangelio, lo oímos y lo aceptamos porque consideramos que ese Evangelio tiene sentido para nosotros, porque el Evangelio es sencillo. El Evangelio no es una operación matemática que solamente las personas estudiadas pueden entender, no. El Evangelio es para los niños, las personas más sencillas, las más humildes. Incluso los iletrados pueden entender el Evangelio. Y es más, diría yo, que entre más humilde de corazón, es más fácil entender el Evangelio que cuando se es muy importante en conocimientos, en cultura o en inteligencia. Porque la inteligencia a veces, el razonamiento, puede ser un enemigo de la fe. Pero la fe es algo para el humilde de corazón, el que acepta el Evangelio con sencillez y le abre los brazos al Señor Jesucristo y lo recibe. Le abre el corazón, le abre las puertas del corazón y lo acepta como su Señor y como su Salvador. Bueno, cuando eso ocurre, algo sucede dentro de nosotros. Algo que no vemos. Pero es algo que sí podemos percibir por el fruto, por lo que nos ocurre en cuanto a un cambio de sentires, de actitudes y de la visión del mundo. Cuando en realidad hemos nacido del Espíritu, porque eso es lo que Dios nos da. Cuando aceptamos la salvación, no solamente nos perdona, sino que nos concede algo muy importante, muy valioso, que nadie puede tener a menos que Dios lo dé. Es el Santo Espíritu. Eso es lo que Él nos da. Pero antes de dárnoslo, Él regenera nuestro espíritu que se encuentra muerto en delitos y pecados. El hombre, cuando nace con una condición viciada. Es un asunto de nacimiento que viene por herencia. La herencia que heredamos de padres y que se remonta hasta el principio, donde nuestro padre común, padre de toda la humanidad, Adán, conformado de un varón y de una mujer, tomaron la decisión de rebelarse contra Dios comiendo del árbol que se les mandó no comer. Entonces, las consecuencias de la rebelión trajeron el pecado, y el pecado trajo la muerte. Y junto con el pecado y la muerte, Satanás tomó el control de la vida del hombre. Imagínense cómo estaba el hombre, bajo la potestad de Satanás, bajo el imperio de la muerte.
vendados los ojos para que al hombre no le resplandezca la luz del Evangelio. Esa es la operación de Satanás, es cegar los ojos de los hombres para que cuando a los hombres se les hable el Evangelio, los hombres rechacen el Evangelio. O sea que nosotros que hemos aceptado el Evangelio, podríamos decir, gloria a Dios, qué privilegio, qué gracia inmerecida que a nosotros se nos haya revelado, y no porque seamos muy especiales, sino porque por la gracia de Dios Él decidió salvarnos. Y así comienza entonces la epístola, mostrando que a quienes antes conoció, a ellos Él determinó salvar. En su conocimiento anticipado de todas las cosas, porque Él sabe, conoce nuestras vidas, conoce qué año íbamos a nacer, qué día íbamos a nacer, qué hora íbamos a nacer, quiénes eran nuestros padres, cómo nos íbamos a llamar, cómo nos íbamos a comportar y de qué manera íbamos a responder al Evangelio. Eso es algo que Dios conoce de antemano. Y por eso a los que antes conoció, y los conoció de esa manera, a esos entonces salvó. No es que Él haya decidido salvar a unos y dejar perdidos a otros, no. El amor de Dios es para todos. La salvación que es en Cristo es para toda la humanidad. Dios no hace acepción de personas, pero está condicionada la salvación solo para aquellos que creen en Jesucristo. Solamente para los que creen en Jesucristo. ¿Y cómo saber? Es Yanin. Bueno, ¿cómo saber? ¿Cómo saber eso? Solo Dios lo sabe, ni nosotros mismos. Cuando nosotros nacimos ni siquiera sabíamos de quién éramos. Ah, sí, somos hijos de papá y mamá, pero esa era toda la cosmovisión que teníamos. No entendíamos que habíamos nacido en una condición espiritual que cortaba todo vínculo con Dios por causa del pecado. La Biblia dice que no hay ningún justo ni aun uno, y todos, absolutamente todos sin excepción, están destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Lo único que salva al hombre, y esta es una verdad muy contundente, que tiene mucho peso, porque cuando la entendemos, cuando la recibimos, cuando se afianza en nosotros no vamos a querer que nadie se pierda. Porque entendemos que el hombre se pierde cuando no conoce la verdad, cuando no tiene la oportunidad de oírla y al oírla tomar decisiones, si a favor de la verdad o contra la verdad. Nosotros no lo sabemos, nosotros no podemos decir, no, esta persona sí se ve como buena, como chévere, seguramente si le compartimos el Evangelio lo va a recibir. No, a veces uno se engaña, a veces las personas que aparentan ser chéveres, ser buenas, son las que rechazan el Evangelio. Y las personas que se ven como muy malas, muy perversas, son las que lo reciben. Eso es misterioso, para mí es un misterio. Entonces uno no puede juzgar la apariencia para decir, a este le comparto, pero a este no le comparto porque ese pinta como que no me va a recibir. No, a los hombres hay que compartirles el Evangelio si de verdad creemos que el Evangelio nos ha salvado. Porque solamente podemos arrancar nuestra vida cristiana teniendo absoluta certeza
de que nuestros pecados fueron perdonados porque pusimos la confianza en la obra expiatoria de la cruz. Si creemos que la obra de la cruz fue perfecta para el perdón de pecados y lo aceptamos, ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Cristo murió por todos aquellos que confíen en su obra expiatoria. Esa es la condición. Entonces, no ocurre así en el catolicismo. El catolicismo incluye a mucha gente a la cual nunca se le predica el Evangelio y se asume que como fueron bautizados sin ni siquiera preguntarles, entonces ellos hacen parte de la Santa Madre Iglesia. Y la gran mayoría de los que están en la Santa, comillas, Madre Iglesia, ellos ni siquiera han nacido de nuevo. No tienen el Espíritu. No hacen parte de la Iglesia de Cristo. No hacen parte, porque la Iglesia de Cristo está conformada única y exclusivamente de aquellas personas que fueron lavadas por la sangre de Jesús y fueron lavadas porque aceptaron la sangre de Jesús para el perdón de sus pecados. Entonces, el perdón de los pecados no solamente es lo que Dios le concede a aquel que cree en Jesucristo, sino el Espíritu, que es la evidencia de que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo. Pero para podernos dar el Espíritu Santo, Dios tiene que poner algo que lo reciba. Un receptor, una casa, una habitación, en donde Dios viene y mora. Y esa casa es el espíritu humano. Entonces el espíritu humano que se encontraba muerto en delitos y pecados es renacido. Y creo que la palabra que yo les compartí a ustedes al principio hablaba de la necesidad de nacer de nuevo. Yo creo que ustedes se acuerdan. ¿Se acuerdan? La necesidad de nacer de nuevo. En el Evangelio de Juan capítulo 3. Es necesario nacer de nuevo para poder no solamente ver el reino de los cielos, sino para poder entrar en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es una dimensión espiritual, no es una dimensión terrenal. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, y se estaba refiriendo a ese reino espiritual al cual Él quiere que nosotros entremos. Y entremos por la fe. Dejemos de ser carnales bajo la condición de pecado, bajo el príncipe de las tinieblas, y ahora ya saliendo de las tinieblas somos trasladados al reino de Jesucristo, que es el reino de la luz. ¿Y para qué? ¿Para qué se sucede esa operación? Para que tengamos una vida cristiana efectiva, una vida cristiana llena del Espíritu Santo, una vida cristiana que nos permita conocer la casa y participar en la edificación de la casa, porque es lo que vamos a hacer. Costa Rica es una población pequeña, pero no sé cuántos habitantes tendrá. 100.000 habitantes, 80.000, menos, 50.000, no sé. Solo Dios conoce cuántos habitantes de Costa Rica Él va a tomar como remanente para la edificación de la casa de Dios, para la iglesia bíblica, porque el Señor Jesucristo viene y se está preparando una iglesia sin mancha y sin arruga. Quiere decir una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia que ha salido del sistema, un sistema bajo la potestad de Satanás, porque Satanás gobierna las religiones y se ha metido en la religión cristiana, y muchos que se dicen cristianos en realidad no lo son porque no tienen a Cristo en su espíritu.
porque no han nacido del Espíritu, porque no son hijos de Dios. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre ni de carne, sino de Dios. Entonces somos engendrados de Dios por la palabra que hemos recibido. La palabra que hemos recibido tiene poder de salvar. Y no solamente de salvar, sino de darnos una vida nueva, la cual Dios nos concede al darnos un nuevo espíritu. Eso se llama regeneración o nuevo nacimiento, en el cual Dios, ahora sí, con ese nuevo espíritu, como casa, entonces pone su Santo Espíritu. Quiero que veamos eso porque es importante. Porque la iglesia solamente se podrá edificar con personas que estén en esa condición. Los que no tengan esa condición no pueden calificar. No pueden. Porque no van a entender. Porque no han sido todavía lavados por la sangre. Porque no entienden. Tú les predicas, les hablas y ellos pueden estar en la religión, pero no entienden. Y no sé por qué no entienden. Quizás Dios les ha permitido que el vendaje que tiene Satanás para ellos no se ha quitado. Entonces, ahorita mismo somos pocos, pero no es el deseo del Señor que la iglesia de Costa Rica, bíblica, se mantenga así. O sea que depende de cada uno de ustedes también. En ese entendimiento que van a ir adquiriendo, como yo le digo al hermano Andrés y al hermano Gustavo, tiren la atarraya. Yo le vi tirar la atarraya y es un gran pescador. Claro que cada vez que tiraba la atarraya sacaba varias tilapias. Pero de la misma manera que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, que era pescador y tiraba atarraya y sacaba muchos peces, el Señor comparó esa pesca natural con la pesca espiritual. Y le dijo a Pedro: Pedro, tú vas a ser un pescador, pero de hombres. Yo te voy a hacer un pescador para la vida eterna. Porque cada vez que estamos pescando a alguien para el Señor, estamos haciendo un trabajo que es invaluable. No tiene precio. No tiene precio. Podríamos decir que el precio de esa persona que estamos recogiendo le costó al Señor Jesucristo su vida. ¿Cuánto puede valer la vida del Señor Jesús? No tiene precio. Es imposible. Por eso la salvación tiene que ser gratuita. ¿Se imagina si la salvación la tuviéramos que pagar? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No habría vidas para poder conseguir lo necesario para entregarle a Dios la salvación. No habría. Entonces, Dios nos muestra el valor tan grande de lo que nos ha ofrecido, de su gracia, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Entonces, la gracia es el brazo que Dios extiende, ofreciendo la salvación, y la fe es lo que yo, extendiendo mi brazo, tomo, creyendo que esa salvación proviene de Dios. Entonces aplico fe y la tomo y la guardo para que nadie me la quite, porque ha sido regalada. Tenemos que guardarla en el lugar más sagrado de nuestro ser, como si fuera lo más valioso, y lo cerráramos con una caja fuerte para que jamás nadie pueda decirme que no la tengo.
porque Satanás va a venir a poner dudas. Él sí, él va a decir, no, tú no eres salvo, mire que sigues siendo la misma persona, sigues haciendo los mismos pecaditos, ¿qué vas a hacer tú, un hijo de Dios? No, tú no eres un hijo de Dios, no, examínate y verás. Pero no vamos a permitir que Satanás nos acuse y nos señale como pecadores que merecen el infierno. Claro, el pecador merece el infierno, merece la muerte eterna, ir al lago de fuego, el pecador. Pero Dios amó tanto al mundo que para que el mundo no fuera a la muerte eterna, entonces ha dado en propiciación, ha ofrecido un precio altísimo, y ese precio altísimo es la vida de su propio Hijo, unigénito, porque Dios no tiene sino un Hijo, y ese Hijo fue el que lo ofreció como pago. Imagínese esta situación, es el hombre el que ofende a Dios, es el hombre el que tiene que pagar. Sí, en la lógica me dice que quien ofendió es el que tiene que pagar, pero termina pagándose el ofendido. Dios, que fue ofendido, es el que decide pagar, porque es que nadie, absolutamente nadie, puede pagar la salvación. En el estado en el que quedó el hombre, es imposible que ningún hombre, hijo de Adán, pueda ofrecerle a Dios un hombre perfecto, un hombre sin mancha, sin arrugas, sin pecado. O sea que la salvación estaba perdida para el hombre. No había cómo encontrar un descendiente de Adán que llenara el estándar que Dios exigía. No solamente la vida de un hombre, sino la vida de un hombre santo, sin mancha y sin arruga. Un hombre nacido sin pecado. ¿Cómo iba un hombre a nacer sin pecado? ¿No? O sea que Dios tenía reservada esa salvación desde antes de la fundación del mundo. ¿En quién? En Cristo. Por eso Dios en Cristo nos escogió y nos bendijo en los lugares celestiales con toda bendición. Toda bendición es toda bendición, para la alabanza de la gloria de su gracia, que significa tener un agradecimiento tal que nuestra vida, a partir de tener esa claridad de conciencia, se va a dedicar enteramente al servicio del Señor. No está obligado, el Señor no nos está obligando. Podemos ser salvos sin necesidad de servirle. Pero una persona agradecida por aquel que dio su vida para que yo no la perdiera, yo decido dar mi vida por la causa de Cristo. Y ese dar la vida por la causa de Cristo es lo que va a permitir que el Señor pueda tener una iglesia conforme a la imagen y a la semejanza de Cristo mismo. Hay muchos cristianos en el mundo. La cristiandad es inmensa. Pero ¿cuántos de ellos están dispuestos a dar su vida por la causa del Señor? La mayoría viven sus vidas y son salvos porque el Señor los salvó, pero no están dispuestos a edificarle una casa. No están dispuestos a entregarse a sí mismos para que el Señor tenga una casa. Por eso este es un asunto de remanente, de pocos que transitan por un camino estrecho y llegan a una puerta que es muy pequeña. Pero ese es el camino de la salvación de nuestra alma. Debemos entender algo en esto. Ya nuestro espíritu, por cuanto el Señor nos perdonó, es salvo. Tenemos el Espíritu renacido. Tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros, y por eso la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo.
¿Qué significa el templo? El templo es una casa santa. Somos el templo del Espíritu Santo. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces ¿cómo debemos ser nosotros? Santos, porque Dios es santo. Quiere decir que debemos apartarnos para Dios. No podemos seguir en la juerga, en el mundo, en el abrazo que el mundo quiere darnos. Porque el mundo, por medio de Satanás, quiere decir, venga para acá, que yo a usted lo voy a favorecer, pero si hace lo que yo le digo. En otras palabras, Satanás quiere que le adoremos, que le obedezcamos, y la condición que él pone para darnos lo que le ha sido dado es eso. O sea que el mundo en el que vivimos es un mundo muy complicado, porque está bajo el maligno y no quiere darle ningún beneficio a los hijos de Dios. Para nada. Pero hay algo, y es que los hijos de Dios son bendecidos es por su Padre, Dios. Los hijos de Dios son protegidos por Dios. Los hijos de Dios tienen un blindaje especial que impide que Satanás pueda destruirlos, pueda matarlos. Porque cuando escogimos a Dios como Padre, entramos en una dimensión nueva. Entramos en la dimensión del reino de los cielos. Entramos en la dimensión eterna. Entonces la edificación de la casa va a ser una gloria, no solamente para Costa Rica, sino para aquellos que participan de esa edificación. Amén. Sí, es lo que la carta a los Efesios comienza mostrando, ¿no? Comienza a mostrarnos que fuimos bendecidos en Cristo para ser santos y sin mancha delante de Él, y luego comienza a mostrar de qué forma es que fuimos bendecidos. Los capítulos siguientes muestran que Él se dio, que Él se entregó, que por su muerte, por su sangre, todas estas cosas se lograron. Dios obtuvo, por medio de la muerte de Jesucristo, obtuvo un pueblo para Él. No había otra manera. No había otra manera. Antes de la muerte expiatoria, el pueblo que Dios había escogido era Israel. Y las otras naciones estaban por fuera de las promesas y de los pactos. Solo Israel había sido escogido. Y a Israel el Señor le había comisionado el tener el sacerdocio hacia las naciones. Esto es, el de presentarle a las naciones al Señor único y verdadero. Entonces Israel debía ser una luz a las naciones, pero Israel no cumplió con ese propósito. Desde el mismo principio, cuando fueron sacados de Egipto y fueron llevados al desierto, camino a la tierra prometida, Moisés sube al monte 40 días y cuando regresa se encuentra con que los israelitas están en una orgía. Han hecho una bacanal, una fiesta, y el centro de esa fiesta es un ídolo que han hecho para eso. Están adorando un ídolo. Y eso les costó a ellos el ser destituidos del servicio sacerdotal que Dios tenía para todo Israel. Solo una tribu se mantuvo fiel. Solo una tribu no participó de la idolatría, de la fiesta, de la bacanal, de la comida y de la bebida. La tribu de Leví. Y por eso es que los levitas, a partir de allí, fueron constituidos como sacerdotes. Pero el deseo de Dios era que todas las 12 tribus fueran sus sacerdotes. No se obtuvo eso. La historia de Israel es una historia con muchos altibajos y más bajos que altos. Los altos, donde fueron fieles y donde vieron la gloria de Dios. Los bajos, donde fueron infieles
Se fueron a los ídolos y vieron el juicio y la disciplina de Dios. Eso mismo le ha acontecido a la iglesia. Porque como Israel no pudo cumplir con la comisión de ser luz a las naciones, el Señor está preparando un pueblo que sea la luz del mundo. Y ese pueblo ya es un pueblo que tiene una dimensión superior a la de Israel, porque iba a tener el Espíritu. Entonces con el Espíritu nosotros podemos ser, porque guardamos la luz que proviene de Dios, podemos ser luz al mundo. Luz en Costa Rica, luz en la casa donde vivimos, luz en el barrio, luz a los vecinos, luz a los que nos conocen, luz a las personas con las cuales hacemos negocio. Van a ver en nosotros algo diferente. Ellos lo van a detectar. Esta persona es diferente. ¿Qué es lo que él tiene? Que los otros no tienen y que yo tampoco tengo. ¿Qué será lo que ellos tienen? Bueno, ellos tienen a Cristo en el corazón. Ellos tienen la expresión de la vida de Dios viviendo en ellos. Y cuando es una iglesia, pues mucho mejor, mucho mayor. Dios no quiere que la iglesia lleve a las personas a la idolatría. Dios no quiere que la iglesia se reúna en templos que se hacen para guardar ídolos. ¿Me están entendiendo? Porque Dios es espíritu. Y Dios lo dijo desde el principio y advirtió. Dijo, yo soy vuestro Dios que te sacó de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás delante de ellos ni los honrarás. Porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que persigo la maldad de los padres hacia sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Porque la idolatría es aborrecimiento a Dios. Vamos a hacer aquí una operación porque es mi esposa que me está llamando, ¿verdad? Debiera contestarle, pero entonces se interrumpe todo. Voy a poner modo avión. Modo avión. Ya, bueno. Entonces continuemos. Continuemos con la carga, no vamos a perdernos. ¿En qué íbamos? La idolatría es aborrecimiento a Dios. La idolatría es equivalente a una pareja que se ha casado por amor, pero con el tiempo la mujer, aborreciendo a su esposo, va y se busca un amante. ¿Cómo se puede sentir el esposo cuando se da cuenta de eso? ¿Será que el esposo no es suficiente para complacer a la mujer? Para que esa mujer se esté buscando una complacencia por fuera de él. Eso es equivalente, pero es mucho más intenso cuando el hombre lo hace contra Dios. Cuando el hombre va y busca en los ídolos, pensando que en los ídolos hay respuestas. Si voy y le pongo una veladora a San no sé qué, tantos nombres que hay, y entonces le escribo allí un deseo y se lo pongo, y además pago los derechos, porque ustedes saben que eso existe, ¿sí o no? Tú que fuiste de Monaguilla, eso se hace, pues eso ya no se puede volver a hacer, jamás, porque ¿qué es lo que uno está haciendo con eso? Uno está diciendo que Dios no es espíritu, que Dios no es real, que Dios no es uno, que Dios no es el que me concibió, que Dios no es el que me rescató, que Dios no es el que provee, que Dios no tiene la suficiencia como para oírme cuando yo oro. O sea que Dios es nadie.
comparado con un ídolo. El ídolo entonces sí me va a responder. Ahora, qué curioso, ¿no? Que la gente tenga que ir a un ídolo que ha sido tallado por un especialista en talla. Han cogido un madero, lo han tallado, le han dado una forma, luego lo han pintado y ahora tenemos allí una imagen de algo muerto. Pero eso que está muerto, para los idólatras tiene poder. Tiene poder. Y tanto poder tiene que confían en que les van a responder los deseos que ellos tienen. Y por eso pagan una ofrenda al ídolo. Uno habla de estas cosas y dice, pero ¿eso cómo puede existir? Eso no existe en Colombia. Eso tuvo que haber sido algo en la antigüedad, por allá, en la historia de los primitivos, de los picapiedra. Eso no puede ser de ahora. Sí es de ahora. Claro que es de ahora. Es de ahora. O sea, en algo así, ¿cómo la presencia de Dios puede mantenerse? ¿Cómo Jesucristo puede avalar esa situación? ¿Cómo Jesucristo, que es el que conoce el diseño de la casa, puede decir, sí, eso está bien? La casa es esa capilla, está muy bonita, pongámosle oro, vitrales, hagámosla bien hermosa para que parezca la casa de Dios. Y hagámosle varios altares y en esos altares pongamos aquí los santos que el catolicismo ha declarado como santos, o sea, con el poder de hacer milagros, porque eso es lo que hace un santo. O sea que a una persona la tienen que convertir en un santo para que los otros puedan acudir a él y hacerle peticiones para que reciban milagros. Eso es idolatría. Idolatría. Era la idolatría que en Israel existía. Y por causa de la idolatría, el Señor vino y disciplinó a Israel. 10 tribus fueron llevadas, las 10 tribus del norte fueron llevadas por los asirios y hasta el día de hoy no se sabe en dónde están. Desaparecieron del mapa. La tierra de Israel quedó desolada. Años después, la tierra de Judá, las 2 tribus restantes que quedaron, que no aprendieron de lo que sucedió, continuaron también con la idolatría de sus hermanos. Y entonces el Señor los tomó por medio de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y se los llevó a Babilonia durante 70 años. Yo creo que hemos llegado al tiempo de entender estas cosas y de salir de todo corazón de cualquier tipo de idolatría. Porque si vamos a edificar la casa de Dios, los ídolos son los primeros que tienen que salir. Los ídolos tienen que emigrar. Los ídolos no solamente son las imágenes que hay en la pared, porque a veces en nuestra cultura católica tenemos esas imágenes. Tenemos cosas que están relacionadas con la idolatría enseñada en el catolicismo. Pues que el Señor nos ayude a ver qué vamos a hacer con eso. Pero los ídolos más difíciles de distinguir son los que se encuentran en el corazón. Porque lo que tenemos en el corazón, que no es la presencia de Cristo, es una imagen que nosotros hacemos de algo que queremos, que soñamos, que quisiéramos tener. Entonces vivimos en el corazón, vivimos para que eso se cumpla, para que ese sueño se cumpla. Y hermanos, el sueño de Dios es que le hagamos una casa. Ese es el sueño de Dios. Cuando llegamos a ser salvos por medio de Jesucristo, llegamos es ¿para qué? Para convertirnos en sacerdotes del Dios Altísimo, sacerdotes que no solamente están en la casa de Dios, sino que mantienen la casa de Dios, la edifican si hay que edificarla.
Pero el costo es sacar los ídolos que hay en el corazón. No sé si me están entendiendo. Si estamos hablando de iglesia, si estamos hablando del templo santo de Dios, tiene que ser santo. Y eso es lo que está en nuestro corazón. Porque el espíritu está bien. El espíritu es un espíritu renacido, puro, limpio, el cual alberga la presencia de Dios. O sea, está sin mácula. Dios no puede vivir en un ambiente que no sea puro y santo. Por eso nos tiene que dar un espíritu que ha tomado de Cristo. El espíritu que tenemos, que es nuevo, ha sido tomado de Cristo. Cristo es santo. ¿Para qué? Para que Dios pueda morar en ese espíritu. Pero el alma es otra cosa diferente. En el alma hay cualquier cantidad de ídolos. Y definamos un ídolo. Un ídolo es todo aquello en el cual yo pongo mi corazón y se convierte en una meta a alcanzar. Llega a ser más importante que Dios mismo. ¿Cuánto de eso no tenemos? ¿Cuánto de eso no tenemos? Un ídolo puede ser un familiar. Para los hijos puede ser su papá o su mamá. Para los padres puede ser un hijo o una hija. Algo que es muy querido, algo que está arraigado en su corazón y que él daría la vida por eso, pero no daría la vida por la casa de Dios. Sería capaz de dar la vida por eso, sí. Una madre da la vida por su hijo, que lo da, pero no sería capaz de dar la vida por la casa de Dios. Fíjese que es más importante el hijo que la casa de Dios. Todavía no entiende que la casa de Dios es más importante. Entonces el Señor Jesucristo en relación a eso dice, el que quiera seguirme tiene que aborrecer. Y comienza diciendo, el que no aborrece a padre o a madre o a hijos, no puede ser mi discípulo. Pero es en ese sentido. ¿En el sentido de qué? En el sentido de tener a Jesús como lo primero. Porque Él no está diciendo, bueno, tenemos que aborrecer entonces a los padres. No, ni más, nunca más voy a tener relaciones con mis papás. ¿No ve que el Señor Jesucristo dice eso? Que lo debo, no, es por causa de Cristo. Cristo está diciendo, el que no me tiene a mí como lo primero, entonces va a tener a otro como lo primero. Y va a decidirse por eso. Y se va a ir por eso. Para otros el ídolo es un negocio. Convertirse en el gran cafetero de Colombia. Y trabaja para eso, su sueño es eso. Y todo lo que hace lo hace para eso. ¿Cierto, mi hermano? Pero yo sé que así no es. Pero puede ser así. Para unos eso puede ser así. Para otros el ídolo puede ser el deporte. Entonces, y lo digo porque yo tuve un ídolo así. Para mí, yo jugaba golf y el golf era lo principal, estaba por encima de todo, por encima de mi esposa, por encima de mi hija, por encima de mi trabajo, por encima de Dios, por encima de todo. Y hasta de la comida, yo prefería jugar golf que comer. Y eso me parecía que estaba bien. O sea, yo mi vida se la entregué al golf. Se la entregué con pasión. Porque eso es lo que uno hace. Uno es apasionado y adquiere un vínculo con algo y ese algo se convierte en lo más deseado, lo más amado, lo que más quiere, y por ahí está la perdición. Por ahí está la perdición. Mire que Abraham, ustedes conocen la vida de Abraham, ¿cierto? Bueno, Abraham, después de muchos años tuvo un hijo. ¿Cuánto debía Abraham amar a ese hijo? Porque para él el hijo era todo. Él sabía que si no tenía un heredero, entonces todo su trabajo, todas sus riquezas, ¿a quién se las iba a entregar? A un esclavo.
iba a tener que entregarle todo el fruto de su trabajo. Entonces en su corazón anhelaba tener un hijo, finalmente lo tuvo, finalmente tuvo el hijo, y un día Dios le dice, sacrifícalo. Quiero que vayas a tal lugar y allá, en la cúspide, quiero que pongas a tu hijo en el altar y me lo entregues, me lo sacrifiques. Lo quiero para mí. Abraham fue obediente y llevó a su hijo, que le preguntó, padre, llevando la leña a espaldas, ¿dónde está el animal para el sacrificio? Porque no veía el animal. Era normal que si se iba a hacer un sacrificio y se llevara la leña, pues también se llevara el animal. Pero estaban subiendo al monte y no había un animal para el sacrificio. Y su hijo le pregunta, padre, ¿dónde está el animal para el sacrificio? Ah, esa pregunta. Y el padre, sabiendo que el sacrificio era su hijo amado, lo que más amaba su corazón, y que además estaba cargando la leña para ser inmolado, porque no solamente iba a ser matado, sino que además iba a ser quemado. Pero Abraham pasó esa prueba. Abraham escogió la palabra de Dios por encima de su deseo. Y pasando la prueba, porque iba él a matar a su hijo, levantó el puñal y ya iba a soltar el puñal sobre el corazón de su hijo. Bueno, la Biblia no dice corazón, pero me imagino que sí. Porque entonces, ¿cómo lo iba a matar? Tenía que matarlo de una, para que no sufriera. Cuando iba ya a disparar la mano, el ángel le aparece y le dice, detente, porque ahora sé que temes, ahora sé que ves mi palabra como lo más importante de tu vida. Y allí Dios hace una promesa. Por cuanto Abraham le creyó a Dios, Dios entonces hace una promesa. Y esa promesa nos bendijo a todos. Por la obediencia de Abraham, la humanidad fue bendecida. Por la obediencia de un hombre, un solo hombre, la humanidad entera fue bendecida. ¿Y por qué digo esto? Porque si somos obedientes vamos a afectar muchas cosas. Si tenemos a Dios como lo primero en nuestras vidas y le creemos a Dios, aunque nuestro corazón diga otra cosa, porque nuestro corazón puede estar diciendo, no, yo amo esto, pero si Dios pide que yo se lo entregue, yo tengo que entregarlo, porque detrás de esa entrega viene la bendición, lo que Dios tiene para mí. Pero tiene que pasar primero por el proceso del despojamiento, de la entrega de aquellas cosas que yo amo. Yo lo he visto en mi vida. Yo he visto lo que significa escoger a Dios como principal por encima de la familia. Por encima de la familia. Porque es que a veces ponemos la familia en primer lugar. La ponemos en primer lugar, es que lo que más amamos es la familia. ¿O no? Por lo menos en el caso mío sí. Y esa familia está conformada de muchos miembros, principalmente padres. Luego esposa, y luego hijos, y sobrinos, y primos, y nietos, si tenemos nietos. Entonces la familia se convierte en el mayor tesoro del hombre o de la mujer. Pero no puede estar en primer lugar, nunca. Porque si no, no vamos a poder ofrecerle al Señor una casa. No vamos a poder edificar una casa. Y es por eso que el Señor está buscando edificadores que sean como Abraham. Personas que estén dispuestas a entregar lo que más aman por causa de lo que Dios más ama. ¿Qué es lo que Dios más ama? Su casa. Después de su hijo.
Porque es que en realidad la casa es el Hijo mismo. Edificar la casa de Dios es edificar en nosotros al Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios más ama. Pero fíjese, Dios amando a su Hijo, nos amó tanto que lo entregó. Si Abraham fue capaz de entregar a su hijo, Abraham puso un patrón, puso un modelo. Si un hombre es capaz de entregar a su hijo por la obediencia a la palabra de Dios, ¿por qué Dios no es capaz de entregar también a su único hijo? Porque es que Isaac era su único hijo. Era su único. Claro que tenía otro que era Ismael. Pero Ismael salió porque no era el hijo llamado a heredar. El hijo llamado a heredar era Isaac. Imagínense, el hijo llamado a heredar era el que tenía que sacrificar. Entonces allí, ¿qué vemos? Allí vemos la gloria de Dios. Si Dios nos está pidiendo algo, entreguémoslo, porque vamos a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios se ve es en la obediencia del hombre cuando entrega lo que más ama. De resto no la vamos a ver. Vamos a ver es la gloria temporal, la gloria humana, el hijo, la hija. ¿Cuántos padres no se han tirado a sus hijos por amarlos de una manera incorrecta? Por sobreprotegerlos, por no permitir pues que su hijo se caiga. Entonces lo lleva, teme que su hijo se pueda tropezar o se pueda contaminar y desarrolla un amor que no es correcto, es enfermizo. Excesiva sobreprotección, que lo que hace es que ese hijo termine levantándose como un blandengue, porque no aprendió a defenderse. Siempre tuvo una mamá que lo defendía de todo. Y a la hora pues de la defensa salía la mamá como, ¿cómo es que le llaman aquí? No, como la coteja, el que defiende al débil. Amamos de una manera incorrecta, porque no conocemos el verdadero amor que proviene de Dios. Dios nos quiere dar su amor para que amemos con el amor divino, que ese sí sabe cómo es que se entregan las cosas y qué es lo que hay que entregar. Todo esto lo digo por la importancia de reconocer la necesidad que Dios tiene de una casa edificada para Él, que sea santa, donde no haya ídolos en nuestro corazón. ¿Me entienden, hermanos? Sí. Porque ¿de qué sirve hablar y hablar y hablar y hablar y a la final no hemos tomado decisiones importantes? Porque desde el principio es que hay que tomarlas. Desde el principio, no cuando hayan pasado los años y nos demos cuenta que no tenemos realmente una correcta relación con Dios, que no estamos edificando correctamente y nos preguntemos, ¿pero por qué no? Pues porque los ídolos que debiste haber quemado al principio nunca los quemaste. Nunca los sacaste de tu vida. Nunca. Entonces el Señor me está llamando a eso. Me está llamando a algo que es de Él, para Él, que es santísimo. Y necesita sacerdotes que sean santos. Mire que en el tabernáculo, cuando vemos el tabernáculo, los muebles que hay allí no encontramos ídolos. Dentro de ese tabernáculo no se encuentra ningún ídolo. Son unos muebles que son representativos en cuanto al servicio sacerdotal a Dios. Un candelero que da luz. Una mesa de los panes que representa al pueblo de Dios reunido en comunión. Y un altar donde se quemaba incienso que representaba las oraciones sacerdotales que se hacían a Dios en intercesión y en peticiones y en ruegos. Porque el sacerdote que tenía esa comisión oraba por el pueblo, intercedía, un tipo de Cristo, intercedía a Dios. Entonces la iglesia, según el modelo bíblico,
Es una iglesia que conoce a Dios, que teme a Dios, que es santa y que intercede, y Dios le oye y responde. Dios está esperando eso. Está esperando una iglesia irreprensible que le pueda pedir, Dios la pueda oír y pueda responder. Qué importantes son las oraciones así, donde hay respuestas, donde conocemos la voluntad de Dios y donde sin ninguna tacha, por cuanto nos hemos santificado, Dios entonces está dispuesto a responder nuestras oraciones. Amén, hermanos, vamos a dejar así por esta parte, por hoy, hasta allí, y que, bueno, el Señor nos siga hablando y nos siga limpiando y nos siga mostrando qué cosas hay afuera que puedan representar imágenes, ídolos que heredamos de la cultura idolátrica, que tenemos que desaparecer de nuestra casa, pero también los que están adentro en el corazón. Esas cosas que están adentro en el corazón. Yo sé que esas cosas duelen, claro que duele, pero hay que hacerlas, porque si no, entonces no, si no son como Dios las quiere, sacrificios, pues entonces no dolerían. Todo sacrificio duele. Todo sacrificio, y de ahí viene la palabra, duele, porque tiene que ver con la muerte. Tiene que ver con la muerte. Abraham iba a matar a su hijo. Yo creo que Abraham hubiera escogido que fuera él el muerto y no su hijo. Él hubiera entregado la vida por su hijo. A él le dolía mucho más que fuera su hijo el sacrificado a que fuera él el sacrificado. Entonces duele, esas cosas duelen, pero hay que hacerlas si de verdad queremos arrancar limpios. ¿Sí? Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a santificar nuestras casas. No solamente la casa en la cual vivimos, externa, sino la casa que nos da la vida, la interna, donde está nuestro corazón. Primero adentro. Si santificamos lo que está adentro, es más fácil santificar lo que está afuera. Porque ¿de qué sirve limpiar lo que está afuera y lo de adentro esté sucio, corrupto? Como los sepulcros que son blanqueados, que por fuera se muestran limpios, pero por dentro son huesos. No, Señor, santifícanos por dentro. Permite, Señor, que seamos fieles y estemos dispuestos a renunciar a lo que más amamos. Lo entregamos hoy en día de corazón, Señor. Son tuyos, los entrego. Y lo hago para poder arrancar a caminar en libertad hacia donde tú me llamas, a edificar una casa para ti. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Que Él sea el Señor de toda nuestra vida, de la familia, de los hijos, padres o familiares. Pero para que eso llegue a ser, yo tengo que rendir mi vida a los pies de Él. Ayúdanos. En el poderoso nombre del Espíritu Santo que nos ha sido enviado, entonces lo hacemos. Amén y amén.